El universo es un fino mecanismo sincronizado, lleno de movimiento. Los satélites giran alrededor de los planetas giran alrededor de las estrellas y las estrellas giran alrededor del centro de su galaxia. Este movimiento ordenado se debe a las leyes fundamentales de la naturaleza. Pero, ¿todo este movimiento tiene un punto específico? ¿Tiene el universo un centro? En primer lugar, tenemos que definir lo que buscamos. ¿A qué le podríamos llamar el centro del universo? Se considera que el punto central del sistema solar es el centro común de masas de todos sus objetos constitutivos, que casi coincide con el centro del Sol. Un punto similar existe para la Vía Láctea y el cúmulo de Virgo, que incluye nuestra galaxia. ¿Es posible ampliar la analogía y encontrar el centro de rotación de todo el universo? Si observamos la estructura a gran escala del universo, veremos la siguiente imagen. Las estrellas forman galaxias de tres tipos principales: espirales, elípticas e irregulares. Mientras que para los dos primeros tipos es bastante fácil determinar el punto central, para las galaxias de forma irregular es mucho más difícil hacerlo. Las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos, que a su vez forman filamentos galácticos. Estos filamentos, distribuidos por todo el universo, están intercalados con misteriosas zonas de vacío casi total, voids o agujeros negros. Los voids son áreas tan enormes que podrían albergar fácilmente miles de galaxias. La estructura a gran escala del universo está formada por estos dos componentes globales. Por cierto, tenemos un video especial sobre los voids o agujeros negros, así que no dudes en verlo si aún no lo has visto. Sin embargo, a escala de cientos megaparsecs, el universo es prácticamente homogéneo. Su estructura se asemeja a la de una esponja. Por supuesto, existen flujos masivos de materia y puntos de atracción, como el flujo oscuro y el gran atractor, pero su influencia no es suficiente para reclamar el título del centro del universo. Hasta ahora, no se ha descubierto en el universo observable ningún objeto capaz de convertirse en un centro de atracción común. Es de suponer que si existiera, su influencia sería omnipresente y sería difícil no notarla. El hecho de que el universo sea homogéneo e isótropo lo conocemos por el principio cosmológico fundamental. Esto significa que el universo se vería igual, independientemente del punto del observador o de la dirección en la que elijamos mirar. El principio cosmológico se formuló sobre la base de un enorme número de observaciones de sectores distantes del universo y se aplica a escala de cientos millones de años luz. Si un observador potencial de la Tierra contemplara el universo en su totalidad, vería una bola de 46.000 millones de años luz de radio, cuyo centro se encontraría en el sistema solar. Esta es la distancia real del objeto observable más lejano, aunque su luz viajó hasta la Tierra unos 13.800 millones de años. Esta bola se llama universo observable o metagalaxia. Sin embargo, considerarse el centro del universo basándose en este hecho equivale a considerarse el centro de la Tierra por estar en el centro de un círculo dibujado en el horizonte circular. La metagalaxia puede ser una pequeña parte del universo o puede cubrirlo completamente. Es imposible saber la verdad con certeza todavía. Entonces, el universo moderno no tiene un centro de rotación expreso. ¿Tal vez deberíamos enfocar la cuestión desde el otro lado? Según los conceptos científicos modernos, el universo surgió hace unos 13.800 millones de años como resultado de un acontecimiento que suele denominarse la Gran Explosión. Antes de ese momento, ni el tiempo ni el espacio existían, al menos no en la forma que entendemos. Parece lógico suponer que si existe la explosión, entonces también existe el centro de esta explosión. En otras palabras, el punto donde todo comenzó. Intentemos mirar al pasado. Las consecuencias de las primeras etapas del desarrollo del universo se observan hasta ahora. Las principales son la expansión cosmológica del espacio
y la radiación de fondo cósmico de microondas. Es posible, observando estos fenómenos, localizar el punto central y si éste existe. La expansión cosmológica del universo es una expansión isotrópica y homogénea del espacio de un punto a otro. Puede parecer que bastaría con medir la velocidad y la dirección de esta expansión y posteriormente rebobinar el tiempo, por así decirlo, hasta sus orígenes en el centro. Sin embargo, no es tan sencillo. Si realizamos unos cálculos sencillos, resulta que el centro de la expansión del universo se encuentra en las proximidades del sistema solar. Pero, si aumentamos la precisión de las observaciones, resulta que la gran explosión ocurrió justo arriba del observador. Sin embargo, la parte más difícil es que incluso si nos trasladamos a cualquier otro lugar del espacio, por ejemplo, a unos pocos años luz, encontraremos que también este punto del espacio sería el centro de la expansión de los cuerpos cósmicos, y este extraño estado de las cosas persistiría en cualquier otro punto del universo. He aquí un ejemplo del que ya les hablé en nuestro video sobre la expansión del universo. Imaginen un globo lleno de aire, en el que ponen varios puntos marcados en él. Están inmóviles entre sí, pero si bombeamos más aire en el globo, las distancias entre los puntos crecerán. Al mismo tiempo, es evidente que ninguno de ellos puede considerarse el centro de la expansión del globo. Los puntos se alejan unos de otros a un ritmo constante, y la velocidad de este proceso depende de las distancias entre ellos. La noción de horizonte de eventos se deduce del concepto de la expansión del universo, dado que la velocidad de alejamiento de los objetos depende de las distancias entre ellos. En un momento determinado, el objeto observable se alejará de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Según la teoría especial de la relatividad, esto implica que cualquier interacción con este objeto será imposible. Los objetos más allá del horizonte de eventos están como desaparecidos para el observador. Sea lo que sea que les ocurra, nunca sabremos lo que les ocurrirá después. En este sentido, el universo es una esfera con el centro asignado conscientemente en el punto de observación, y su límite está marcado por el horizonte de eventos. Pueden producirse diferentes valores para su radio en diferentes modelos del universo, pero definitivamente mide más de 14.000 millones de años luz. Sin embargo, cualquier otro punto del universo tendrá su propio horizonte de eventos, por lo que no sería justo favorecer la posición del observador y verlo como el centro del universo. No es necesario señalar que el número de centros similares sería infinito. Así que parece que no existe forma de encontrar el centro del universo con la ayuda de su expansión cosmológica. Entonces, ¿qué tal la radiación reliquia o fondo cósmico de microondas? La radiación de fondo cósmico de microondas, en inglés Cosmic Microwave Background o CMB, es una radiación de fondo de alta frecuencia que impregna el universo en todas las direcciones. Su temperatura, de aproximadamente 2.7 Kelvin, desciende lentamente a causa de la expansión del universo. La radiación CMB es una importante fuente de información, ya que se originó en las primeras etapas de la evolución del universo como resultado de la recombinación masiva de protones. Durante mucho tiempo se consideró que la radiación era homogénea e isotrópica. Esto significa que un observador situado en cualquier punto del universo y dirigido en cualquier dirección debería mostrar la misma densidad de la radiación. Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que bastantes zonas no se ajustan a esta norma. Es el caso de los voids o agujeros negros, por ejemplo. Las temperaturas del CMB en estas regiones oscuras son minúsculas porciones de 1 Kelvin, más bajas que la temperatura del CMB en el resto del espacio. Hay otras zonas del universo en las que el fondo cósmico de microondas es todo menos isotrópico. Por ejemplo, los fotones pueden ser engullidos por una nube de gas caliente o pueden acabar en un potente campo gravitatorio. Además, como el Sol junto con todos sus planetas gira alrededor del centro de la Vía Láctea, este movimiento hace que el espectro del CMB se desplace en función de la dirección de la medición. En pocas palabras,
La Tierra se aleja del flujo de radiación del CMB dirigido a su espalda, por así decirlo, mientras se encuentran con el flujo de radiación del CMB dirigido a su frente. Esto produce el efecto Doppler, que hace que la radiación observada se desplace hacia la banda roja o azul respectivamente. Aún así, todos los casos observados de anisotropía del CMB son secundarios. Son las consecuencias de la interacción entre la radiación del CMB y los objetos pesados o, alternativamente, con los agujeros negros. Según la ciencia contemporánea, es muy posible que existieron desviaciones primarias que se produjeron en las primeras etapas de la expansión del universo. Si se descubrieran, constituirían una gran fuente de información valiosa sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en los primeros segundos tras el nacimiento del espacio y el tiempo, tal y como más o menos lo conocemos. Desgraciadamente, la anisotropía primaria de la radiación CMB aún no se ha descubierto experimentalmente. En definitiva, ningún punto del espacio exterior puede considerarse como su centro. El universo se expande simultáneamente por todo el espacio del infinito, y ningún área especial puede ser señalada de manera realista y precisa. A escala global, no existe un único centro de masa alrededor del cual gire todo el espacio, aunque quizá ese misterioso lugar exista, pero demasiado lejos de nosotros. Las dimensiones del universo todavía no se han medido con un grado de precisión satisfactorio, porque ni siquiera los mejores instrumentos de medición de la humanidad pueden alcanzar el horizonte de eventos. La parte del cosmos accesible a nuestros ojos puede ser solo una pequeña gota, en comparación con el rico océano del universo, y es muy poco probable que la humanidad sea capaz de apreciarlo en su totalidad.